Se acabó la espera. El Real Madrid ha tomado una decisión que puede cambiar por completo el futuro de su defensa. Y el nombre que empieza a ganar fuerza es Renato Veiga. Puede que para muchos aficionados todavía no sea la incorporación más mediática del mercado, pero precisamente ahí está la grandeza de este posible movimiento. Florentino Pérez no siempre busca al futbolista del que todo el mundo habla. Muchas veces busca al jugador del que todo el mundo hablará dentro de 3 años. Y cuanto más analizo a Renato Veiga, más claro tengo que este puede ser exactamente uno de esos casos. Quédate conmigo porque hay una cualidad de su juego que explica por qué creo que José Mourinho podría convertirlo en una pieza fundamental para el nuevo Real Madrid. Soy Nilsson y esto es El Madridista. Y quiero hacerte una confesión desde el principio. Cuando apareció el nombre de Renato Veiga por primera vez, mi reacción no fue la misma que tienen muchos aficionados cada vez que surge un nuevo rumor de mercado. No corrí a mirar cuánto cuesta. No me pregunté si vendería miles de camisetas. Ni siquiera pensé en si sería un fichaje capaz de ocupar todas las portadas deportivas durante una semana. Lo primero que hice fue intentar responder una pregunta mucho más importante. ¿Por qué Florentino Pérez se habría fijado precisamente en él? Porque después de tantos años siguiendo la manera de trabajar del presidente del Real Madrid, hay algo que tengo completamente claro. Florentino no ficha jugadores únicamente por su presente. Los ficha porque imagina el futbolista que pueden llegar a ser dentro de 5 años. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Hay clubes que compran certezas. El Real Madrid muchas veces compra potencial con mentalidad de estrella. Eso fue lo que hizo que el club se adelantara al mercado en muchas operaciones que hoy todos recordamos como aciertos extraordinarios. Mientras otros esperaban a que aquellos futbolistas explotaran definitivamente, el Real Madrid ya había hecho el trabajo más difícil: identificarlos antes que nadie. Por eso este posible interés en Renato Veiga me parece mucho más lógico de lo que algunos creen. Porque, sinceramente, el debate no debería centrarse únicamente en si Renato Veiga tiene nivel para vestir esta camiseta. El verdadero debate debería ser otro. ¿Es exactamente el perfil que necesita el Real Madrid para reconstruir su defensa? Y mi respuesta es un sí rotundo. No porque piense que vaya a llegar siendo el mejor central del mundo, sino porque reúne características que hoy son extremadamente difíciles de encontrar en un mismo futbolista. Es zurdo. Tiene una presencia física imponente. Domina el juego aéreo. Se siente cómodo defendiendo lejos de su portería. Tiene personalidad para sacar el balón jugado incluso cuando el rival presiona arriba. Y además posee una cualidad que, para mí, marca la diferencia entre un buen defensor y un defensor preparado para jugar en el Real Madrid. Entiende el juego antes de que la jugada ocurra. Eso no se enseña fácilmente. Eso forma parte de la inteligencia futbolística. Y cuando un defensa interpreta el partido con esa naturalidad, todo el equipo empieza a defender mejor. Ahora piensa durante un momento en la realidad que vive hoy el Real Madrid. Nadie puede negar que la plantilla tiene muchísimo talento. Pero tampoco podemos ignorar que la defensa necesita iniciar una nueva etapa. Necesita estabilidad. Necesita continuidad. Necesita futbolistas preparados para competir al máximo nivel durante muchos años. No hablo solamente de sustituir nombres. Hablo de construir una línea defensiva que vuelva a transmitir esa sensación de seguridad que tantas veces convirtió al Real Madrid en un equipo prácticamente imposible de superar en las grandes noches europeas. Y aquí es donde Renato Veiga empieza a encajar casi de manera natural. No llega únicamente para competir por un puesto. Llega para aportar recursos que hoy escasean en la plantilla. Su capacidad para actuar como central, como lateral izquierdo e incluso como mediocentro defensivo ofrece a José Mourinho una variedad táctica enorme. Y si hay un entrenador que sabe sacar partido de futbolistas inteligentes y polivalentes, ese es precisamente José Mourinho. Porque los equipos de Mourinho nunca se construyen únicamente con estrellas. Se construyen con jugadores capaces de interpretar diferentes escenarios sin perder el equilibrio colectivo. Y cuanto más veo jugar a Renato Veiga, más sensación tengo de que este futbolista parece diseñado para ese tipo de fútbol. Hay un detalle sobre Renato Veiga que, cuanto más lo pienso, más importante me parece. Y curiosamente no tiene nada que ver con su altura, con su velocidad o con el hecho de que sea un defensa zurdo. Tiene que ver con algo mucho más difícil de encontrar: su forma de entender el fútbol. Vivimos una época en la que muchos defensores parecen obsesionados únicamente con ganar duelos individuales. Si despejan 10 balones y realizan 5 entradas espectaculares, automáticamente reciben elogios. Pero el fútbol del máximo nivel ya no se gana solamente defendiendo bien. Se gana evitando que el rival tenga oportunidades para atacar. Y ahí aparece Renato Veiga.
Cuando observas varios de sus partidos seguidos empiezas a descubrir pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos durante una retransmisión. Cómo orienta el cuerpo antes de recibir. Cómo levanta la cabeza antes de jugar el primer pase. Cómo corrige la posición de sus compañeros sin necesidad de hacer gestos exagerados. Cómo mantiene la calma cuando el rival aprieta arriba. Ese tipo de comportamientos no suelen aparecer en los resúmenes de Internet. Pero son precisamente esas pequeñas acciones las que terminan marcando la diferencia entre un buen defensor y un futbolista preparado para jugar en el Real Madrid. Y entonces comprendí por qué este nombre me genera tanta ilusión. No estamos hablando simplemente de reforzar una posición. Estamos hablando de cambiar una forma de defender. Porque el Real Madrid necesita volver a transmitir esa sensación que durante tantos años intimidó a toda Europa. Esa seguridad que hacía pensar al rival que marcar un gol iba a exigir un partido perfecto. No digo que Renato Veiga vaya a conseguir eso por sí solo. Sería injusto cargar sobre un jugador tan joven una responsabilidad semejante. Pero sí creo que puede convertirse en una pieza muy importante dentro de esa reconstrucción. Y hay otro motivo que me hace apoyar este fichaje con tanta convicción. José Mourinho. Muchos entrenadores buscan futbolistas especialistas. Mourinho siempre ha preferido jugadores inteligentes. Futbolistas capaces de interpretar distintos momentos del partido. Defensores que sepan cuándo presionar, cuándo esperar, cuándo romper la línea, y cuándo simplemente asegurar la posesión para que el equipo vuelva a respirar. Renato Veiga reúne precisamente ese perfil. Puede comenzar como central. En otro encuentro actuar como lateral izquierdo. Y si el partido cambia, incluso tiene condiciones para ocupar una posición más adelantada. Eso ofrece una riqueza táctica enorme. Imagina una eliminatoria de Liga de Campeones donde el rival cambia constantemente su sistema. Con un futbolista de estas características, Mourinho tendría muchas más soluciones sin necesidad de realizar cambios desde el banquillo. Eso también es competir. Eso también gana títulos. Hay aficionados que todavía creen que la polivalencia significa no destacar en ninguna posición. Yo pienso exactamente lo contrario. Cuando un jugador entiende tres funciones diferentes, normalmente comprende mucho mejor el juego que quienes solo conocen una. Y esa inteligencia colectiva termina elevando el nivel de todo el equipo. Además, existe un aspecto que pocas veces se comenta cuando hablamos de fichajes. La competencia. El Real Madrid jamás ha construido equipos ganadores regalando titularidades. Todo lo contrario. Las mejores generaciones del club crecieron porque cada entrenamiento parecía una final. Cada futbolista sabía que bajar el nivel significaba perder el puesto. Y esa competencia sana hacía mejores a todos. Renato Veiga llegaría precisamente a un vestuario así. Rodeado de jugadores acostumbrados a ganar. Obligado a crecer desde el primer día. Sin presión por convertirse inmediatamente en una estrella. Pero con la oportunidad de evolucionar cada semana. Y esa, para mí, es la mejor manera de desarrollar un talento joven. No regalarle nada. Pero tampoco cerrarle el camino. Permitir que su fútbol hable por él. Florentino Pérez ha demostrado durante muchos años que no construye plantillas pensando únicamente en la próxima temporada. Las construye pensando en el siguiente ciclo ganador. Y cuando uno analiza este posible movimiento desde esa perspectiva, todo empieza a tener sentido. Renato Veiga no sería únicamente un refuerzo para el presente. Sería una inversión para el futuro. Un futbolista con condiciones para crecer dentro del entorno más exigente del mundo. Y sinceramente creo que pocos lugares pueden ayudar tanto a un jugador de este perfil como el Santiago Bernabéu. Porque esta camiseta no convierte automáticamente a nadie en una estrella. Pero obliga a quienes tienen talento a descubrir una versión de sí mismos que muchas veces ni ellos conocían. Ese ha sido siempre el ADN del Real Madrid. Exigir. Competir. Mejorar. Volver a competir. Y repetir el proceso una temporada tras otra. Por eso mi opinión es muy clara. Si el interés es real, Florentino Pérez no debería dejar pasar esta oportunidad. No estamos hablando del fichaje más mediático del verano. Estamos hablando de uno de esos movimientos que pueden parecer discretos hoy y convertirse en decisivos dentro de 4 o 5 años. Y si algo nos ha enseñado la historia reciente del Real Madrid es que las grandes épocas no empiezan cuando un futbolista levanta su primera Copa de Europa. Empiezan mucho antes. Empiezan el día en que alguien dentro del club tiene el valor de apostar por él antes que todos los demás. Ojalá Renato Veiga sea el siguiente. Porque, cuanto más lo analizo, más convencido estoy de que tiene todo para convertirse en un defensa importante con esta camiseta. Y ahora quiero leerte, madridista.
No quiero que me respondas pensando en el nombre ni en el precio. Quiero que respondas pensando en el proyecto. ¿Te ilusiona este fichaje?